Muchas gracias. Miren, la mediación del Papa en la solución o por lo menos en la entrada en negociaciones de los grupos políticos en Venezuela es valiosa, pero la oposición, que está ahora en mayoría en la Asamblea Nacional, ha interpretado que en cierta medida los chavistas, encabezados por Maduro, están utilizando este recurso que fue pedido por la oposición venezolana, el que participara en la comisión de notables de unos 3 expresidentes de América Latina, que incluyeran la representación del Papa. Hasta el momento el gobierno de Maduro no había aceptado esa propuesta y ahora la acepta. ¿Cuándo la acepta? Bueno, se van acabando las posibilidades de que allí haya acuerdos institucionales y que la sangre no llegue al río. Si se sigue el procedimiento en la cual se respeta la misma Constitución venezolana que la enarbolaba Chávez, un librito chiquito donde decía, aquí está la Constitución, todo lo que ha estado haciendo la oposición venezolana está fundamentado en esa Constitución. Pero los chavistas, que son estalinistas, no quieren utilizar procedimientos democráticos que en un momento dado Chávez los exhibió, yo digo que porque tenía recursos para callar a todo el mundo, porque en ese momento el petróleo estaba en niveles estratosféricos y con eso Chávez hizo relaciones internacionales, se convirtió en un vocero global de una serie de temas que fue asumido por América Latina a través de los mecanismos que el mismo Chávez creó, incluyendo Petrocaribe, que sin duda le dio un interlocutor válido a nivel global. Pero la situación ahora cambió. Naturalmente que con la decisión que tomó las autoridades electorales de Venezuela se estaba violentando, evidentemente se estaban violentando los procedimientos, porque le dieron cabida a unos tribunales que en materia penal intervinieron en un tema electoral que además tiene autonomía este mecanismo. Entonces no puede un mecanismo que trata temas penales interferir en lo que fueron decisiones que tomó las autoridades electorales de Venezuela, validando el procedimiento que se seguía y que está en la Constitución, que tiene que ver con el tema del revocatorio. El revocatorio ya estaba en camino porque validaron las primeras firmas que se consiguieron. Luego se argumentó de que hubo un fraude y estos tribunales le dieron marcha atrás. O sea, son trapisondas que está utilizando el neochavismo, tratando de evitar que al final el pueblo se exprese como dice la Constitución y que sea revocado el mandato de Maduro. Ojalá que esta mediación contribuya a que se dé una salida pacífica e institucional en Venezuela, porque los que están en el gobierno no quieren soltar, aunque sea usando su Constitución. Yo creo, Wilfredo, que el Papa va a tener eventualmente también que venir aquí a mediar en un impasse que se ve, tú lo notas cuando simplemente viendo la televisión, abriendo los periódicos, y es la posición que ha enarbolado el gobierno, de que por el momento no está en eso de pacto fiscal ni de reforma fiscal, porque entiende que hay unos niveles de evasión que su deber es tratar de bajarlo al mínimo. Entonces, una vez eso se haya asentado, tratar entonces de ver cómo se puede concertar un acuerdo fiscal amplio. El sector empresarial, sin embargo, desde los tiempos de la transición, ante las elecciones, había venido reclamando por una reforma fiscal integral, entendiendo que es sano para la economía dominicana tener un sistema impositivo más sencillo, pero al mismo tiempo reconociendo también la necesidad de que el gobierno, por el lado del gasto, haga todos aquellos desmontes que sean necesarios para tener un gasto público de más calidad, pero también reconociendo que el país está en una situación, como decía el expresidente uruguayo Pepe Mujica, con bajos niveles de recaudación, bajos niveles de presión tributaria, que conllevan entonces necesariamente a unos niveles que al sector privado le preocupa, de creciente endeudamiento público. Entonces ahí hay dos posiciones, una que quieren la reforma fiscal integral ya, y el gobierno que prefiere ir más lento y decir, no, déjenme primero atacar este tema de elevación. Este es un tema muy importante
porque recientemente el propio Fondo Monetario Internacional acaba de producir un documento donde analiza a través de una metodología de hoja de balance de la economía de los diferentes sectores institucionales los niveles de vulnerabilidad de nuestra economía ante cualquier choque interno o externo que se pueda producir. Y dice, miren, ustedes están en una situación muy delicada con este desequilibrio fiscal permanente que ustedes tienen, no acaban de enfrentarlo, si no lo enfrentan se podrían llevar un susto en el mediano y largo plazo. Entonces, creo que algún tipo de mediación va a ser necesaria. El gobierno parece ser que tiene la impresión de que a través de medidas de mejora de la administración tributaria puede lograr un aumento sustancial de las recaudaciones. Ojalá que así sea, o sea, yo creo que hay que luchar en esa dirección y, como dice el gobierno, tratar de reducirlo al mínimo, pero no sabemos si finalmente eso es suficiente para hacer frente a un agujero consolidado en las finanzas públicas que es bastante significativo. Hasta la próxima.